Existen personas que nacen creyendo que ya están predestinadas a algo porque la vida sí lo quiso, y si lo pensamos detenidamente, en efecto, la vida es como un juego de azar porque no puedes gestionar nada desde el principio. Por ejemplo, no puedes elegir tus rasgos físicos, tu familia, país donde naces. Todo parecería quedar en manos del destino desde el segundo uno, y esa es la clase de mentalidad que me transmite Megamente mientras cae desde una elevadísima altura al comenzar la afirmación. ¿Cómo es posible que en un instante eres el amo reinante de una ciudad y en tan poco tiempo después estás cayendo desde el cielo con altas probabilidades de morir? Pues para descubrir esto tendremos que escuchar atentamente la historia de este marciano azul, quien al momento de nacer se podría decir que no contó con la mejor suerte del mundo, ya que a los 8 días después de haber nacido, su planeta estaba siendo succionado por un agujero negro y sus padres tuvieron que ponerlo en una cápsula junto a su mascota servil para que se escapen lo antes posible. Cualquier coincidencia con otro superhéroe es pura casualidad, pero él no fue el único que sufrió ese percance. En un planeta vecino, alguien también comenzó su día con el pie izquierdo y tuvo que ser evacuado, terminando los dos en la Tierra. No obstante, a pesar de que el planeta fuera el mismo, ambos acabaron en lugares completamente opuestos. Mientras el bebé de apariencia presumida termina en una supermansión lujosa con una distinguida familia, el pequeño marciano termina en una cárcel para superdotados. Estos criminales, por más ingenio que sean capaces de tener, continúan siendo un peligro para la sociedad y comienzan a moldear prontamente la mentalidad de Megamente, enseñándole un mundo al revés, donde lo malo es bueno y lo bueno es malo. Lo que me llama poderosamente la atención es que en esta cárcel mantuvieron en cautiverio a un niño. Es verdad que se trataba de un extraterrestre, pero no nos olvidemos que seguía siendo un infante. Por su parte, otro aspecto que aborda la película es la aclamada aceptación social. Esto es algo que, desde luego, muchos seres humanos, por no decir todos, luchan constantemente. A todos nos gusta ser parte de un grupo y que los reflectores se apunten siempre a nosotros. Por supuesto que los niños no escapan de este deseo, y esto lo vemos evidenciado en el pequeño Megamente, que al ver al mini Metroman siendo elogiado y venerado por todos, hizo que exprimiera su ingenio al máximo, creando diversos experimentos que no terminarían por concluir de la mejor forma. Como diría Napoleón, la victoria tiene muchos parientes, pero la derrota es huérfana. ¿Acaso el intentar algo y no obtener los resultados esperados te convierten automáticamente en una mala persona? Juzgando a los compañeros y a la maestra del pequeño Megamente, esto es un hecho, porque cada vez que alguno de sus inventos causa el más mínimo desorden, ya es un motivo para enviar de penitencia al marcianito azul, en lugar de, por ejemplo, animarlo por demostrar un brillante intelecto. Por otro lado, el apoyo de una familia en la etapa de crecimiento también es muy importante, y me sorprende enormemente que nadie le haya obsequiado ropa nueva para dejar atrás su uniforme de recluso. Es curioso cómo, a pesar de haber salido de la cárcel, Megamente se sentía más excluido y rechazado. Es más, me animo a decir que en prisión la pasaba mejor y los presos eran más amables con él que esos niños. Este conjunto de frustraciones hizo que Megamente tuviera un fuerte apego emocional hacia lo malo, creyendo que para eso había nacido, para ser una piedra en el zapato de la sociedad, creando descontrol a través de sus experimentos. Por primera vez en su vida ya tenía identificado su papel en el mundo y también contra quién tenía que apuntar todo su esfuerzo e inteligencia. Con los años, él y Metroman libraron grandes batallas, donde a pesar de poner todo su empeño, Megamente no fue capaz de ganar ni una sola, pero siempre hay una primera vez, o al menos eso es lo que dicen. En un acto de agradecimiento organizado exclusivamente para conmemorar las innumerables veces que Metroman había salvado Metro Ciudad, Megamente había planeado una estrategia para deshacerse de su enemigo para siempre, comenzando por secuestrar a la despampanante reportera Roxanne Ritchie. Aunque a ella no parece importarle demasiado. De hecho, hasta bromea acerca de la situación, rompiendo con el estereotipo de la preocupada damisela en apuros. Lo cual me lleva a preguntarme cuántas veces tuvo que ser secuestrada para que no sienta el más mínimo temor. El extraterrestre azul se hace presente en el acto de Metroman, exhibiendo a Roxanne como si fuera un trofeo para tratar de intimidar. Pero esto, lejos de ayudarlo, no haría más que revelar su ubicación actual. En el observatorio abandonado. ¡Ajá! El héroe de mallas ajustadas va volando a toda velocidad hacia el observatorio abandonado, pero, para su sorpresa, no encontraría a nadie allí. Aguarden un segundo.
Dando cátedra de su notable intelecto, Megamente creó una réplica del observatorio abandonado y utilizó el observatorio original como un anzuelo para capturar a su presa. Ahora utilizará un arma que usa la energía del sol para acabar con su archirrival de una vez por todas, o bien al menos eso es lo que él creía. Su mala suerte también saldría a relucir para arruinar su elaborado plan. Megamente no contó con que su nueva letal arma requería unos instantes de preparación antes de poder ser utilizada. Parecía que la historia se repetiría de nuevo, pero la situación sufriría un revés inesperado, inclinando la balanza a favor del extraterrestre. Resulta ser que la debilidad de esta parodia de Superman es el cobre, al menos según las palabras del propio Metroman. El arma letal terminaría de cargarse por completo y del mismo sale un rayo fulminante que hizo estallar el observatorio y junto con él a Metroman. Continuando con Megamente, su inesperado triunfo causaría más dudas que certezas, porque después de esto, él quedaría bloqueado mentalmente. Ya había conseguido su propósito, superado sus propias expectativas y dejado boquiabiertos a los demás. Pero, ¿y ahora qué? Su vida se transformó de repente en un barco navegando en medio de una inmensa tiniebla, sin saber a dónde ir y sin saber qué hacer. Es llamativo como el éxito pasado puede ser el enemigo más feroz de nuestro futuro. Como este genio del mal es incapaz de contrarrestar su melancolía, va a hacerle una visita a un museo de su antiguo y difunto rival para conversar a solas con una gigantesca estatua de Metroman. Como dato de color, se dirige allí en pijamas y pantuflas. Esto podrá parecerles una observación pequeña, pero el hecho de que Megamente ni siquiera tenga el decoro de arreglarse para salir dice mucho de su estado anímico. Sin embargo, él no es el único que se siente en la ruina. Roxanne también se encuentra en el mismo sitio lamentando la partida de Metroman. Ella no demora en oír unos murmullos y se acerca para investigar de quién se trata, y se encuentra con Bernard, quien en realidad es Megamente, camuflado de alguien más. A primera vista, me animo a decir que Roxanne se siente atraída desde un principio hacia este esbelto bibliotecario, porque ella no duda en animarse a compartirle sus sentimientos de esperanza acerca de la llegada de algún nuevo héroe que sea capaz de confrontar a Megamente. Al falso Bernard le vino esa conversación como anillo al dedo, porque vio una nueva oportunidad de recuperar su vieja rutina. Si las oportunidades no llegan a ti, entonces animarse a crearlas puede ser la mejor opción, y esto es exactamente lo que Megamente hizo, ayudándose de la capa de Metroman para extraer su caspa y con esta muestra de ADN intentar fabricar un nuevo héroe. Luego de esmerarse en cumplir con este objetivo, crea el arma que será capaz de darle forma a su nuevo archirrival. Ahora solamente falta seleccionar al candidato idóneo. Sin embargo, un clásico en la vida de Megamente es que algo siempre se le tiene que escapar de control. Y por supuesto que esto vuelve a ocurrir, puesto que Roxanne encuentra su escondite. ¿Cómo encontró mi guarida? La curiosa reportera entra en modo Sherlock Holmes y se infiltra en las instalaciones del villano de cabezota prominente. Por su parte, a Megamente no le queda otra opción que jugar de nuevo a ser el impostor de Bernard para tratar de sacar lo antes posible a la periodista del falso observatorio, y en el intento durante un forcejeo, dispararon accidentalmente el arma que iba a ser usada para darle los poderes de Metroman a algún civil promedio, y quien correría con esa suerte sería Hal. ¡Vas a romperla! ¡Ay! Los dos escapan exitosamente y también casi mueren rostizados a causa de una feroz explosión, pero se salvan y Roxanne no para de mirar a la copia física de Bernard como si fuese la última Coca-Cola del desierto. Hal se percata de ello y es inevitable para él que los celos lo invadan. En esta instancia podremos observar una realidad muy obvia, pero difícil de digerir, y es que las personas normalmente te van a tratar dependiendo de cómo luzcas, mientras Roxanne no para de observar a la imitación de Bernard. Por el lado opuesto, la presencia de Hal pasa casi desapercibido para ella. Es más, Roxanne se lleva al confundido camarógrafo con tal de que no estorbe, pero antes de irse le da sin saberlo un cariñoso abrazo a Megamente. Sonará triste lo que voy a decir, pero sospecho que quizás esta es la primera vez que alguien lo abraza, o al menos le demuestra un mínimo de afecto, sin contar a su acuático compañero, por supuesto. Ya sin moros en la costa, Megamente va en compañía de Servil para indagar acerca del muchacho que recibió accidentalmente los poderes de Metroman, y por el contrario de lo que uno podría pensar, este villano queda encantado con su nuevo aspirante a héroe. No obstante, Servil tiene una visión un tanto diferente del panorama, y le advierte a su camarada que este candidato quizá no es la mejor opción para transformarlo en su nuevo némesis de batalla, pero según Megamente no hay que dar marcha atrás, porque ese accidente es una señal de destino. Si me preguntan a mí, me sorprende de sobremanera que alguien tan calculador y meticuloso haya elegido un camarógrafo random de apariencia poco agraciada como héroe sustituto. Es decir, Hal no tiene ningún sentido de pertenencia por la justicia, solamente le interesa ligarse a su compañera de trabajo. Esto nos enseña que el don de la inteligencia y la capacidad para saber escuchar y aceptar buenas sugerencias son virtudes que no van de la mano.
Para proseguir con el plan, Megamente y Servil dejan inconsciente a Hal con la siempre eficiente varita del olvido. Y en ese interludio, ambos se disfrazan de manera bastante discreta, o bueno, casi creíble. ¿Qué? Después de experimentar un cambio físico parecido al del Capitán América, Hal recobra la conciencia siendo una persona completamente distinta a la que era antes. Este dúo camuflado le hacen creer que son sus padres espaciales, aunque ese padre espacial para mí se parece más a Jimmy Neutron, pero anciano e intergaláctico. Le hacen creer al ingenuo muchacho que fue el elegido para ser el nuevo guardián de Metro Ciudad y ser quien combata contra Megamente, pero antes de eso, deberá someterse a diversas sesiones de entrenamiento para prepararse debidamente. Ahora, cuando se incursiona en algo nuevo, lo normal es apestar, y Titán no es la excepción a la regla, y este defecto se incrementa todavía más cuando se trata de volar. Paralelamente, durante unos breves segundos, podemos notar que sus nuevos poderes pueden convertirlo en alguien sanguinario y despiadado. No obstante, como dice el dicho, la práctica hace al maestro. Titán aprendería a volar correctamente y con facilidad, ganando así una mayor flexibilidad a la hora de moverse. Mientras tanto, Megamente está forjando a paso firme su conquista por el corazón de Roxanne, solamente que se le escapa el detalle de que lo hace usurpando la identidad de alguien más. Pero bueno, supongo que el fin justifica los medios, ¿no? De hecho, pensándolo bien, esta es de las pocas veces que observo a un villano disfrutar de una faceta social intensificada por la compañía de una mujer que, curiosamente, comparte gustos y humor similar. Este sentimiento amoroso provoca un cambio tan drástico en Megamente que es capaz de darle la espalda a su mentalidad de villano con tal de alegrar a Roxanne. Por ejemplo, se pone a limpiar la ciudad y ordena a sus Cerebots a devolver pinturas que fueron robadas por él mismo. A medida que más pasa el tiempo, ambos se interesan más el uno por el otro. No obstante, las cosas se salen de control cuando Servil trata de impedir que su mejor amigo se desvíe de la senda del mal, remarcándole que su amorío con la reportera terminará fallando porque él es el malo, y los malos al final de cuentas no se quedan con la chica. Y el de hacer esto rompería precisamente con el estereotipo de villano maléfico. Pero a Megamente eso poco le importa, ya que incluso está dispuesto a dejar su puesto de genio del mal con tal de poder corresponderle a Roxanne. Y paralelamente, también le ordena a su compañero de toda la vida que deje de cuidarlo como si fuese su niñera. Viendo desde el lado de Servil, él podrá ser un peso unificado al cuerpo de un robot gorila, pero también tiene sus sentimientos, así que arma su maleta y se retira al borde de las lágrimas, respetando la decisión de su ahora ex compañero y amigo. Con respecto a Titán, luego de obtener la conquista de sus nuevos poderes, ahora solamente le falta la conquista de la chica de sus sueños, de modo que lanza una ofensiva con todo su arsenal romántico, visitando a su amor platónico y llevándole unas cuantas flores. La florería entera para ser exactos, pero lejos de obtener su asombro, más bien obtiene su intriga y posterior descontento por hacerla volar sin su permiso, además de lanzarla desde una altura considerable y también casi reventándola contra un edificio. No soy el doctor del amor, pero me parece que esa no es la mejor manera de conquistar a una mujer. Pero bueno, prosigamos. Titán le desvela las dudas acerca de su identidad a Roxanne, pero a pesar de este radical cambio, ella lo sigue rechazando y él no puede entender la razón del rechazo de la periodista hacia él. Pero yo creo que sí, y es que por más modificaciones o mejoras que pueda llegar a recibir Titán, eso no cambia en absoluto la imagen que tiene Roxanne acerca de Hal, porque ella primero lo conoció a él y no a su versión mejorada. Por el contrario, si Hal ya hubiese nacido directamente con la apariencia y poderes de un héroe, estoy seguro de que sus probabilidades se hubiesen incrementado exponencialmente, pero este no fue el caso. Además de esto, también es importante recalcar que la personalidad de Hal no resulta muy atractiva. En más de una ocasión se nos presenta como alguien descuidado y sumado a eso, su apariencia poco agraciada también le resta muchos puntos, hablando desde el apartado estético. Por último, para lograr tratar de llamar la atención de cualquier persona, es normal que tratemos de recurrir a gustos en común. Y en este apartado Titán también flaquea bastante, ya que pasatiempos de Roxanne como el por ejemplo el componer escritos o leer están lejos de él, sumado que ni siquiera demostró la más mínima preocupación por la ciudad luego de la muerte de Metroman, asunto que en cambio sí era de vital importancia para la joven reportera. Con respecto al desenlace de este turbulento y accidentado encuentro, Titán pierde el sentido de la razón y acentúa las causas por las que ella debería enamorarse perdidamente de él, y sin querer, Hal demostraría también su lado más posesivo. Escúchame por un ¡Deberías momento. enamorarte de mí! En esta frase al menos yo considero que en realidad no experimentaba un sentimiento de amor auténtico hacia Roxanne, ya que cuando hay verdadero amor de por medio, uno tiene en cuenta las opiniones y los sentimientos de la otra persona, por más dolorosa que nos resulte, siempre hablando desde un punto de vista razonable, por supuesto.
Por el contrario, me da la sensación de que Titán veía a su compañera de trabajo como un trofeo el cual estaba ansioso de poseer con fines probablemente lujuriosos, en lugar de verla como a alguien con quien compartir agradables y memorables momentos. Al final, él se iría dejándola sola en el punto más elevado de la ciudad, pero no sin antes clamar su nuevo nombre, rechazando completamente su yo del pasado. ¡Soy Titán! ¡No, Hal! El prolongar la verdad en la mayoría de ocasiones solamente retrasa lo inevitable, y a continuación veremos una escena que es la representación ideal para esta frase cuando Roxanne, en medio de una cena romántica con el supuesto Bernard, descubriría que en realidad estuvo siendo timada por el individuo que más detestaba. Ella huye despavorida bajo un diluvio, y Megamente la alcanza para tratar de darle una pizca de sentido a sus acciones, pero la desilusionada reportera no demora en hacer una lectura rápida y acertada de lo que estaba pasando. Por eso le realiza la siguiente pregunta. ¿En serio creíste que alguna vez podría estar contigo? Aquí se denota que las miradas también hablan, y la de Megamente no transmite que en su interior en verdad existía una posibilidad de terminar junto a Roxanne. Obviamente mintió. Seguidamente, ambos toman caminos diferentes en medio de un escenario ventoso y lluvioso. Lo que a mí particularmente me llama la atención es que ella alcanza a voltearse para replantearse, en mi opinión, si en verdad empezaba a haber un cambio genuino en el corazón de Megamente. Ahora, basándome en los acontecimientos vistos, creo que el principal rival de este caballero de pigmentación azul no era Metroman, tampoco lo es Titán, sino lo es su errática toma de decisiones. Personalmente soy partidario de que cuando algo ocurre en lapsos de tiempos muy cortos y de manera recurrente, lo que sucede ya no es casualidad, sino más bien una realidad. Y la realidad del asunto es que esta señal se ve en múltiples ocasiones a lo largo de la película con Megamente. Por ejemplo, el querer destruir constantemente a la persona que sabía que le daba sentido a su vida. El seleccionar al candidato más erróneo para ser el nuevo defensor de la ciudad. El no saber valorar a su fiel amigo y compañero. Aunque en este punto puedo dejarlo pasar, porque pelear con alguien allegado a nosotros considero que es algo más común de lo que parece, más en los tiempos que corren. Y por último, el jugar con los sentimientos de una mujer carismática e intelectual. Posteriormente, luego de sufrir este golpe de realidad, Megamente recurre una vez más a su principal fortaleza para aliviar su dolor, el ser alguien malo, pero tendrá que hacerlo solo esta vez, puesto que Servil ya no se encuentra con él para acompañarlo. Sin embargo, esto no lo detiene de querer enfrentar a su creación emergente. Sale en busca de Titán con su traje de villano de gala y un robot gigantesco que imita todos sus movimientos a la perfección. Megamente estaba ansioso por querer estrenar una nueva rivalidad, pero lamentablemente para él le hace una de las canalladas más grandes que se le pueden hacer a una persona, incluso peor que te dejen en visto, y eso es que te dejen plantado. Con la sangre en el ojo de la ira que tanto emanaba, Megamente va furioso al apartamento de Titán, y allí se llevaría una ingrata sorpresa. Su héroe se descarriló por completo. No solamente que no tiene más mínimo interés por combatir al malo, sino que usó sus poderes para robar. Para colmo, también tiene intenciones de crear una alianza para gobernar y poner de rodillas a Metro Ciudad. Esta locada idea impacienta a Megamente, llevándolo a revelar que él fue todo este tiempo el padre espacial de Titán. Y para brindar un toque de motivación extra, también lo provoca de una manera un tanto rastrera, he de decir, mostrándole que él fue el intelectual que estuvo pasando la bomba con Roxanne. El combate que tanto deseaba Megamente por fin se hizo realidad. En un principio, él jugó y se divirtió con Titán como si fuese un juguete nuevo, pero al ver que su creación no estaba jugando e iba en serio a matarlo, por fin comprendió que estaba en una situación crítica, en la que corría el riesgo de que le arrebataran la vida. No obstante, no olvidemos de que independientemente de si sus planes funcionasen o no, siempre tiene un as bajo la manga, y en este caso un botón de emergencia le salva el pellejo, pero no por mucho tiempo, ya que Titán le sigue velozmente el paso, así que como último recurso trata de neutralizar a su fallido experimento con una gigantesca bola de cobre. Pero no sé si ese día era martes 3 o qué, pero esa táctica tampoco funcionó sobre Titán, cosa que sorprende mucho, ya que anteriormente había podido anular los poderes de Metroman con ese mismo material. Por su parte, Titán le regresa el favor y casi liquida de una vez por todas a Megamente, quien alcanza a huir con lo justo por el pelo de una gamba. Todos vieron lo acontecido, incluido el alcalde, quien felicita al emergente salvador de la ciudad. No obstante, también marca territorio y deja en claro que no va a ser el nuevo héroe del pueblo.
Pedir ayuda cuando estás en aprietos puede ser la mejor opción, y Megamente recurre a la persona más lista que conoce. También era la única opción con la que contaba, a decir verdad. La principal urgencia de este dúo es hallar el talón de Aquiles de Titán, es decir, alguna kriptonita que permita derrotarlo, y Roxanne conoce un único sitio en donde es muy probable que encuentren respuestas. Al parecer, Metro Man era tan talentoso que le permitieron quedarse con la escuela y remodelarla para transformarla en una guarida secreta muy alejada de la ciudad. Al ingresar a este lujoso y extravagante escondite, hay algo en particular que llama la atención de ambos. Hola. Metro Man, que estaba en modo año sabático, inhala y exhala con algo de frustración, para luego mirar con franqueza tanto a Megamente como a Roxanne. El muchachón sabe que llegó la hora de decir la verdad. Él en realidad no murió en aquella explosión en el observatorio. En su lugar, había tomado un esqueleto para fingir una inesperada muerte. Pero, ¿por qué una figura pública tan querida y aclamada se le ocurriría hacer esto? La razón se debió a que Metro Man entró en una enorme contradicción consigo mismo. En el fondo, ya no quería ser más el héroe del pueblo y quería desligarse de esa obligación. Entonces, haciendo uso de su super velocidad, se desempeñó en buscar una solución a su duda existencial. Ahora bien, he notado que cuando las cosas se ponen difíciles para uno, generalmente hay tres rutas de escape. La primera son los vicios para evadir la realidad. La segunda ruta es la religión para encontrar respuestas a través de una Biblia y un ser superior. Y por último, pero no menos importante, tenemos a los libros de autoayuda para intentar buscar una solución a algún problema puntual. Metro Man acudió a esta tercera opción para tratar de aliviar aquello que le causaba su vacío existencial, y resultó ser que la raíz de su problema radicaba en el cansancio de repetir una misma rutina. El hecho de que hayan introducido este detalle a la historia me parece algo bastante humano, porque Metro Man, a pesar de tener superpoderes, sigue siendo alguien con sueños y metas, pero su ocupación de héroe, sumado a la enorme presión social, le impidieron pensar por sí mismo y por alguna pasión que podía llegar a tener oculta. Si lo pensamos detenidamente, en realidad, también es un hecho que a veces algunas personas nos pueden imponer un destino o vida que es muy ajena y lejana a la forma en la que nosotros sentimos y pensamos, pero eso no quiere decir que estaremos anclados a ese destino impuesto por toda la vida, al menos no si no lo permitimos. Esta película, más allá de ser una parodia de algunos estereotipos acerca de héroes y villanos, también nos permite pensar acerca de cómo se siente repetir un mismo patrón incansablemente, como, por ejemplo, Batman y el Guasón. ¿Acaso existirán momentos en donde el Caballero de la Noche se canse de meter al payaso travieso tras las rejas? ¿No preferiría en su lugar estar disfrutando de su fortuna en vez de tener que escabullirse para recrear la misma historia de siempre? Y por el lado opuesto, ¿no habrán instancias donde el Joker se hartará de jugar el juego del gato y el ratón, en donde él casi siempre pierde y es encarcelado? Hasta viendo desde un punto de vista estético y siendo más minucioso, ¿no le dará pereza tener que maquillarse antes de salir a cometer sus crímenes? Incluso poniéndome en el lugar de Roxanne al inicio de la filmación y viendo desde su perspectiva de damisela en apuros, ¿acaso las mujeres no estarán cansadas de ser casi siempre las raptadas y ser vistas al mismo tiempo como un eslabón débil el cual casi siempre necesitan de un príncipe azul para que las salven? ¿Por qué no crean más tías May que repartan madrazos con su paraguas? A consideración personal, me fascina el hecho de que esta película nos remarque que existe un límite en donde repetir algo tarde o temprano termina por desgastarte mentalmente, y si hasta un superhéroe como Metro Man necesita tomarse un tiempo para replantearse si lo que hacía lo realizaba por devoción o por pura obligación, creo que nosotros tampoco seremos la excepción. Un ejemplo similar es el caso de Peter Parker en El Hombre Araña 2, en donde su papel como héroe estaba significando una carga importante en su vida, afectando su relación con la mujer que amaba, además de también repercutir en su desempeño laboral, académico y también personal. ¿Y qué fue lo que hizo Peter? Pues darse una pausa a su rol de héroe para ocuparse de sus propias obligaciones, dejando caer el peso de la justicia en los policías y bomberos. Me parece fantástico que en esta filmación nos transmitan que ser un héroe también consume una gran cantidad de tiempo y energía, en donde al igual que nosotros, tienen derecho a tomarse una pausa e incluso a pensar en encontrar un sustituto para que los puedan reemplazar o ayudar. Retomando la historia, al finalizar este encuentro, Metro Man anuncia oficialmente su retiro, pero no sin antes convencer a Megamente de que ahora es su turno de encontrar su verdadero propósito en la vida. Luego de esta breve pero emocionante plática, me animo a decir que Metro Man siempre vio a su rival como a un igual. De lo contrario, estoy seguro de que no le cedería una responsabilidad de esa magnitud y, a su vez, esta breve reunión me deja en claro que, a pesar de ser contrincantes de toda la vida, ambos se guardaban en secreto un profundo respeto.
Una vez fuera del escondite de Metroman, Roxanne aún mantiene la cabeza en alto, pensando que se puede derrotar a Titán, y para ello le sugiere a Megamente trabajar en algún experimento que pueda derrotar al despechado antihéroe. Pero Megamente, que continúa pegado a su faceta de villano, todavía no sale de su estado de confusión, sumado a que las heridas de amor que siente ante la optimista periodista todavía no han cicatrizado. Él en lo más profundo siente que, al tratar de detener a Titán, estaría traicionando sus principios y por ende a sí mismo. Además, siendo honesto, ¿cómo vencer a la copia de alguien que nunca pudo ganarle? Entonces se aparta de Roxanne para regresar con las manos vacías al lugar que como villano mejor conoce, la cárcel. Por otro lado, apuntando los reflectores a Roxanne, ella sabe perfectamente que si no hace algo pronto, Titán destruirá toda la ciudad. Entonces se dirige hacia donde estaba él a tratar de hacerlo entrar en razón, pero ya es tarde. La personalidad de un hombre al que le han roto el corazón a veces puede ser muy peligrosa, y a mi juicio, ya no quedaba rastro de lo que era el antiguo Hal, solamente estaba una máquina de destrucción. Si hay una parte que quiero destacar de esta escena, es esta imagen de Titán mirando hacia un costado, mientras Roxanne conversa con él. A mi parecer, él sabe que lo que se encuentra diciendo la acorralada periodista es verdad. Hal está jugando a ser alguien que en verdad no es, pero por desgracia es esclavo de su propia impulsividad. Y además, yo personalmente veo arrepentimiento en esa mirada, y considero que Titán no se detiene en este instante, porque una vez que se avanza tanto con algo, es muy difícil dar marcha atrás, en especial cuando eres el culpable de causar la destrucción y la consecuente evacuación de población de toda una ciudad. Asimismo, un detalle que es muy probable que pueda explicar en gran parte el alocado comportamiento de Titán es su fanatismo hacia los cómics y su fijación hacia los villanos. Y esto se ve evidenciado cuando lo mandaron a dormir con la varita del olvido. Mientras tanto, Megamente, en medio de su abatimiento, encuentra en el televisor de su celda un anuncio dirigido especialmente hacia él. Titán, quien sigue cargando con el peso de las mentiras que le hizo creer Megamente, lo reta a un enfrentamiento y con tal de asegurarse de que no lo deje plantado, utiliza a Roxanne como carnada, quien por cierto da un discurso que sinceramente hasta a mí me emocionó, porque resalta que el mayor don con el que nació Megamente no es su inteligencia, sino su capacidad para querer luchar, incluso sabiendo que tenía todas las posibilidades en su contra. Y ciertamente, y siendo objetivos, ella tiene razón, porque por ejemplo, en sus batallas contra Metroman, siempre estuvo dispuesto a superarse, pensando en nuevos planes y estrategias para por fin vencerlo. Estas palabras, más que una arenga desesperada, fueron un genuino elogio para alguien que en verdad pienso yo que lo necesitaba. Ahora es el turno de Megamente de acudir a su audacia, para de alguna forma hacer algo que nunca ha podido lograr, un satisfactorio y merecido triunfo. Pero no nos olvidemos que sigue en el calabozo, así que le charla al alcalde para que lo deje en libertad. No obstante, sus 88 cadenas perpetuas impiden que esa puerta se abra. Debido a esto, Megamente recurre a disculparse. Tal vez algunos piensan que se rebajó al hacer esto, pero ver que alguien se disculpe con tanta sinceridad y que demuestre su arrepentimiento queriendo remediarlo con buenas acciones es algo que no se ve todos los días. Aunque, así y todo, estoy seguro de que estas disculpas no serían suficientes para el alcalde, el verdadero alcalde, pero sí para Servil, quien nos brinda una excelente lección de que un verdadero amigo está en las buenas y aún más en las malas. Titán quiere borrar a como dé lugar de su mente a Roxanne, y para ello piensa destruirla junto con la torre en donde ella lo rechazó, pero se olvidó de su invitado especial, quien además nos aclararía cuál es la diferencia entre un villano y un supervillano. ¡La presentación! Megamente pudo retrasar a Titán gracias a la ayuda de sus Cerebots, y en ese lapso salvó a Roxanne. Sin embargo, el enfurecido experimento de héroe contraatacaría con artillería pesada, lanzándole la mitad de la Metrotorre, y con semejante monstruosidad pisándole los talones. Megamente piensa rápido y aparta a la periodista del mortal ataque. Lo malo es que la punta de la torre terminó penetrando su pecho. Lo bueno es que alguien se afeitó, se peinó y se presentó en el momento más indicado para salvar el día. Recuerdo que en el 2010 cuando vi esta escena en el cine, pensé que veríamos un intenso combate, pero en realidad lo único que hizo Titán fue ir más rápido que un presidente después de terminar su mandato. Metroman agarra a este bravucón anarquista y lo intimida a tal punto de hacer que se aleje para siempre de la metrociudad. El hombre que había tirado la capa para perseguir su verdadera pasión, volvió a ponerse el traje de héroe para salvar a su chica y a los ciudadanos que siempre aclamaban su nombre. Sin embargo, en un revés que absolutamente nadie vio venir, Servil intercambió lugar con su compañero gracias a este reloj que puede cambiar la voz y la apariencia física casi a la perfección, y digo casi porque tiene un defecto. En la mayoría de las veces no puede cambiar el color de los ojos.
pero esto no importa porque el plan salió al pie de la letra. ¡Qué ingenioso, hermano! Whip. Como se diría en Argentina, a Megamente siempre le falta 5 para el peso, porque hizo su parte acorde a lo que se tenía planeado, pero como de costumbre una diminuta falla derrumbó su estrategia, y la misma fue la forma en la que pronuncia Metrocidad. ¡Te alejarás de Metrocidad! ¡Hecho! Ahora sí, creo que el plan para este punto consistía principalmente en no morir. No obstante, Roxanne tiene un ojo de águila para ver el reflejo del auto invisible perdido de Megamente. Titán sin saberlo ayudaría a su ex padre espacial a alcanzar su vehículo de un puñetazo, pero no sin antes recibir el recado de su vida. ¡Esta es la última vez que te burlas de mí! ¡Yo te convertí en héroe! ¡Tú fuiste la burla! ¡No tuve que ver en eso! ¡Ah! ¡Ah! Como acaba de recibir un feroz correctivo verbal, Titán intenta humillar a Megamente diciéndole que no importa el lado en el que se encuentre, perder siempre formará parte de su esencia. Sin embargo, lo que el despechado Colorado subestimó es que la experiencia en batalla es algo invaluable, y que, si se le sabe dar un buen uso, puede salvarte la vida. Megamente recupera el arma para revertir a Titán nuevamente en el inofensivo y desgraciado camarógrafo que era antes. Pero hay un ligero inconveniente. ¡Ay, calentando! ¡No puede ser! ¿No le dije que siempre le faltaba 5 para el peso? Titán está a punto de darle la estocada final al acorralado alienígena azul, pero primeramente hay que ponerle seguro a esa puerta. La seguridad siempre es lo primero. Ahora sí, prosigan por favor. Ahora volvemos a donde estábamos en un inicio, con alguien descendiendo hacia su muerte, y con su amada también a punto de compartir su mismo sendero mortuorio. No obstante, el ingenio de una persona precavida siempre valdrá por dos en momentos donde la esperanza suele flaquear. Incluso ante una aparente inminente muerte, Megamente, como si fuese un mago sacando un conejo de la galera, hace uso de su arma deshidratadora para convertirse en un cubo líquido y posteriormente volver a su forma natural cuando cae en una fuente, y esta vez con su arma preparada, le da una estocada final a Titán. ¡Ah! ¡Ah! Lo malo de los malos es que siempre pierden. Después, llega un instante conmovedor en donde Megamente nos revela la piedra angular de su triunfo. Tú. Gracias a ese apasionante elogio, comienzo a creer que la diferencia entre un ganador y alguien que estuvo a punto de lograrlo recae en el peso de las razones que esa persona tiene para ganar. Pero siendo justos, Roxanne no fue la única gran ayuda. No nos olvidemos de su mejor amigo Servil, el cual detecta que con su impensada victoria se revertieron los roles. El villanesco pasado derrotista ya no los persigue, ahora disfrutan del glorioso presente, en donde ellos ya no son malos, sino los nuevos protectores de la ciudad. Al mismo tiempo, Megamente, además de ganar la guerra, también adquirió una lección que nos reflejaría el enorme contraste existente con el Megamente que vimos en el inicio de la película. Es curioso, supongo que el destino no es la senda que se nos da, sino la senda que uno elige para sí mismo. Al final, el villano que resultó no ser tan villano, se quedó con el amor y el respeto de la mujer, con la cual soñaba tener entre sus brazos, además de ganarse a pulso el aprecio de una ciudad que al principio lo repudiaba, y como bautismo de héroe, se le construye en su honor una estatua justamente en el mismo sitio donde antes estaba la de Metroman. Esa estatua señalaría un fin de ciclo a la vida villanesca de Megamente, así como el retiro definitivo de su mayor contrincante, quien por cierto, no pudo resistirse a contemplar y admirar la celebración y evolución de Megamente. Sabía que lo lograrías. Y casi me olvido. Para concluir, me gustaría exponer una apreciación personal que va relacionada con el inicio del video, donde Megamente insinuaba que la vida era muy al azar, porque desde el inicio no puedes elegir nada de lo que te toca al momento de nacer. Y pensándolo bien, creo que esta es una gran verdad, pero solo a medias. Si bien el comienzo de nuestra vida es muy aleatorio, conforme vayas avanzando, tienes el enorme poder de decidir qué aspecto de tu vida te gustaría cambiar. Al igual que como hizo Megamente, que tuvo la inteligencia suficiente como para detectar su verdadero lugar en el mundo. Por ejemplo, que hayas nacido en una condición desfavorable no significa que tienes que terminar allí.
Que los demás te hayan catalogado de algo que en verdad no eres, no significa que no puedas redefinirte y encontrar a tu verdadero yo. Que te veas perdiendo, no significa que seas un perdedor por el resto de tu vida. Esta película me encanta porque saca a relucir las dos cualidades más maravillosas que tiene el ser humano, la capacidad para pensar y la capacidad para actuar. Es cierto que Megamente nació con un gran intelecto que le permitía encontrar soluciones rápidas cuando la ocasión lo requería, pero si no hubiese encontrado la valentía para actuar cuando la situación lo ameritaba, su vida no hubiese cambiado en absoluto. Pensar es de todos, actuar también, y en especial el poder de cambiar nuestras vidas está a nuestro alcance. Quizás el secreto se esconde en encontrar nuestra verdadera vocación, al igual que como hizo Music Man. Hasta aquí el video de hoy, querido público. No se olviden de darle like, suscribirse para más contenido y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo nuevos videos. Cuídense mucho, hasta la próxima.